Es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, les digo. Buscar de Dios. Este mundo está perdido sin Cristo. No tienen salvación, no saben qué hacer. Ustedes han tomado una muy buena decisión de buscar del Señor, de acercarse a Él. Él les va a seguir fortaleciendo, pero tenemos que someternos a Él y tomar la decisión día a día de seguir a Cristo. Amén. El tema que traigo para hoy, hermanos, es la batalla espiritual que sufrimos nosotros los creyentes. Tenemos una batalla espiritual, ¿sabían? Una batalla espiritual, y se pelea en lo espiritual. Amén. Por eso vamos a orar para que sea el Señor el que tome el control de nuestros corazones y que la palabra sea la que nos hable, que no sea yo, sino que dispón tu corazón. Recuerda la batalla espiritual. Tú tienes una batalla, yo tengo una batalla, todos sufrimos día a día una batalla. Hay persecución, hay lucha, hay adversidad, o no, solo a mí me pasa. A todos nos sucede. Hay que ser realistas, y esto es día a día. El enemigo no descansa. Tenemos un enemigo que trabaja las 24 horas del día. Y usted y yo tenemos también que ser perseverantes, ser valientes y esforzarnos las 24 horas del día también para agradar a Dios y para no caer en las tentaciones que el enemigo tiene para nosotros. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Sabemos, Dios, que estamos lidiando, Dios, con una batalla espiritual, Señor, pero en ti somos más que vencedores. Por eso en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, para que sea tu palabra, Dios, la que nos hable, nos confronte, Señor. Y tu palabra, Señor, nos ayude a entender, Señor, realmente cuál es el propósito para el cual tu Dios nos llama, Señor. Y a través de ella nosotros seamos moldeados, Dios. Que tu palabra nos transforme, nos cambie, nos renueve, Señor, nos fortalezca, nos guíe, Señor, y nos levante con poder. Y que nosotros decidamos, Señor, tomar verdaderamente las armas que tenemos a nuestro favor y ponerlas en práctica, Dios. En tus manos están nuestros corazones. Toma el control de nuestras mentes en esta hora. Quita todo espíritu de distracción, Señor. Arranca de nuestros corazones todo lo que no es tuyo, Señor. Todo lo que quieres pedir, Dios, que recibamos de tu palabra en esta hora, llévatelo largo en el nombre de Jesús. Y pon, Señor, un corazón sencillo, humilde, receptible a tu palabra, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces les digo, ¿verdad?, que estamos hablando sobre la batalla espiritual. Por eso es muy importante, hermanos, hablar sobre eso, porque yo sé que usted, al igual que mí, día a día, está lidiando con problemas y situaciones adversas a su vida. Amén. Día a día usted y yo enfrentamos obstáculos que usted y yo, como hijos e hijas de Dios, tenemos que enfrentar. Y no solo enfrentar, pasarlos, ganar a esos obstáculos. Porque ¿qué pasa si el obstáculo no gana? Nos derriba y nos vuelca. Entonces no tiene ningún sentido. Usted y yo tenemos que ser los vencedores, los triunfadores día a día. Pablo hablaba sobre una carrera y dice que hay que llegar a una meta. Es igual, más o menos. Usted y yo vamos en esa carrera a llegar a una meta, pero si usted se queda de camino, no ganó la carrera, no llegó a la meta. Amén. Usted y yo hemos empezado en esa carrera y hay obstáculos que se vencen en lo espiritual, y por eso hoy vamos a ver un ejemplo maravilloso. Puede ir buscando el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 17. Ahí nos habla algo maravilloso sobre un hombre, sobre este hombre que en las primeras partes que sale de la Biblia, sale, por así decirlo en mis palabras, desechado prácticamente por su familia, porque vemos que, recordamos, porque no lo vamos a ver, que cuando el profeta Samuel viene a ungir al elegido de Dios, al nuevo rey de Israel, que Dios sí iba a poner como rey, que había nacido en el corazón de Dios ponerlo como rey, llegan y el padre de este varón, que vamos a hablar, le presenta a todos los hijos, menos a él, porque era el más pequeño, era el más insignificante de todos. ¿Y qué va a querer Dios algo con este? Que lo que es un pastorcillo de ovejas, y que es todo menudillo, todo chiquitillo, tal vez, o todo, no sé, tal vez más flaquillo y más insignificante que los demás, que son grandes, hermosos, fuertes, hombres de guerra, valientes. Recordamos esa parte, ¿verdad? Amén. Y quiero que leamos lo que dice la palabra de Dios, porque no vamos a hablar sobre esa parte, pero sí, les recordé quién era. Y dice en Samuel 17,
Primera de Samuel 17, versículo 1, dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Acá lo que vemos es que va a ocurrir, ¿qué? Una guerra, una lucha, una batalla, es lo que va a haber. Ejército frente a ejército, un monte a un lado, el otro, y los divide, están separados por ese monte, ¿verdad? Por el valle. Ahí está el campo de guerra, ahí va a estar la batalla, en ese lugar. Ellos allá, nosotros acá, y la guerra está ahí. Acá es donde nos vamos a enfrentar, este lugar, ahí es donde se van a enfrentar. Entonces lo que vemos, dos ejércitos frente a frente, a punto de reventarse una guerra, una lucha, una pelea. Y sigue diciendo el versículo 4, recordemos frente a frente, ¿verdad? Pero dice así: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo, yo revisé, dice que es aproximadamente 3 metros. Entonces me tomé la libertad de venir y pararme acá y medir 3 metros de acá donde yo estoy para arriba. Y se pasó 10 centímetros de la parte baja de la pantalla. Entonces es de aquí a la pantalla con 10 centímetros más. Pero ustedes que me están viendo a mí en este momento, ¿cómo me veo yo de aquí a la pantalla? Levanto la mano, no la toco en la parte baja, ¿verdad? Me falta bastante. De ahí para arriba son 10 centímetros más. O sea, no de mi mano, de la pantalla, 10 centímetros más. Entonces, ¿cómo era el hombre ese que salía? Un paladín, ¿cómo era? Un gigante. Era un gigante. Hay dos ejércitos, uno frente a otro, de hombres pequeños como nosotros, o tal vez hasta más pequeños. Y sale un hombre de esta estatura. Qué interesante, ¿verdad? Irrumpió, salió un hombre con esa estatura, y dice así, el versículo 5, escuche, porque acá nos da las características, que se fue el micrófono, nos da las características de este hombre. Nos da las características de este hombre, no es la batería, María Faín. Nos da las características de este hombre y dice así, y traía un casco de bronce en su cabeza. Un gigante de esa estatura con un casco de bronce. Metámosle a ese casco unos 20 centímetros más de altura. ¿Cómo se podía ver? Imponente, ¿verdad? Porque no creo que fuera un casquillo chiquitillo. Seguro traía hasta unos cachetes parados. Porque era malo. Entonces, un casco de 20 centímetros, más alto todavía, se veía más imponente. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce, y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus brazos. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Como si fuera pequeño, te voy a traer un escudero. Pero les quiero contar sobre el peso que este hombre llevaba. Aproximadamente era entre 90 y 100 libras de peso. Hablando lotico, 40 kilos más o menos aproximadamente de peso, con el casco, el peto que le diríamos nosotros acá, las cosas que llevaba acá y las que llevaba las piernas. Entonces, andaba este hombre, este gigante, un aproximado de unos 40 kilos de peso, por aquello de que alguien, andaba totalmente protegido, por aquello de que alguien le diera con una espada. Él traía cubierto los brazos, traía cubierto acá los hombros, el pecho totalmente cubierto, el casco le cubría
la parte de la cabeza, y me imagino que tal vez aquí, tal vez esta parte de atrás. Entonces él andaba totalmente protegido, dice la Biblia, y andaba a un escudero delante de él, alguien que iba delante de él como el representante, como el que lo dirigía. Dice así, el versículo 8 dice, oiga lo que hizo, y separó y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué habéis puesto en orden de batalla? ¿Por qué te habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Claro, sabía. Y veía a todos pequeños, y él totalmente armado, y retaba al que fuera, ¿verdad? Se paraba y retaba al que fuera, venga, denme un hombre, yo quiero pelear, denme un hombre. Y peleemos, luchemos. ¿Cómo podrían estar esos hombres que lo estaban viendo? Se asustaban. Dice el versículo 10, dice, oyendo Saúl era el rey de Israel. Y dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron. Cuando uno se turba, ¿qué es lo que sucede? O sea, cuando uno tiene miedo, se sabe qué es lo que tiene miedo. El miedo. Pero hay diferencia también en turbarse. Cuando usted turba, usted no sabe ni para dónde coger. Se enreda de tal forma que usted no sabe ni lo que está haciendo, ni lo que está diciendo. Y se le olvida lo que quería hacer. Y para dónde iba. Y nunca se han turbado. Dicen, no, un momentito, voy a parar porque ya me desubiqué. Les cuento, una vez me turbé. Bueno, me he turbado varias. Pero una de las veces que recuerdo fue que me cegué y me bloqueé y ya estaba totalmente turbado porque me sentía perdido. Y me sentí perdido. Andaba paseando y me sentí perdido en una ciudad que no conocía. Y entonces, ¿saben qué tuve que hacer? Sentarme, porque estaba totalmente perdido. Y sentarme y decir, pero ¿cómo voy a estar perdido en un lugar que no conozco? Si eso fue lo que el Señor me hizo ver. O sea, si usted no conoce, ¿por qué dice que está perdido? Todo lo que usted va a ver es nuevo. Entonces usted no está perdido. Y recuerdo que le dije a mi esposa, dije, ¿usted sabe que no estamos perdidos? Y me dice, ¿cómo que no? Ella todavía estaba turbada. Me dice, ¿cómo que no? Claro que sí estamos perdidos. Le digo, no, le digo, ¿usted conocía ese edificio? Y me dice, no. Y le digo, yo tampoco. Ya lo conocimos. Así que vamos de aquí porque vamos a conocer todo. Y disfrutamos el viaje. Pero si nos hubiéramos turbado y hubiéramos seguido turbados, capaz si nos tenemos que subir de vuelta y regresar a la casa, al lugar que conocemos, el lugar de confort, y no salir de las cuatro paredes nuestras. Pero el enemigo eso es lo que quiere, que usted y yo nos turbemos para que nos desenfoquemos de cuál es nuestra meta. Él quiere sacarnos a nosotros de donde usted y yo estamos, del objetivo que usted y yo llevamos, para ponernos donde Él quiere, con miedo, con temor. Y hay mucho cristiano que está así turbado, que vive turbado, porque escucha muchas veces la voz del enemigo en vez de escuchar a aquel que le llamó. Amén. Y ahora quiero que nos brinquemos al versículo 17. Ya vimos quién era este Goliat, ya vimos quién era este gigante que estaba asustando, que estaba amedrentando a un pueblo, que tenía a un rey, a un ejército, cohibidos, asustados, que no sabían qué hacer ni dónde meterse. Y vamos a ver qué dice el versículo 17 ahora. Dice la palabra de Dios. Y dijo Isaías a David su hijo. Ahora sí vamos a hablar de David. Amén, ¿sabían que era David? Y dijo Isaías a David su hijo. Toma
Ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra el filisteo. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército se salía en orden de batalla y daba grito de combate. Vemos acá que sale David en escena. ¿Dónde estaba David antes? Cuidando ovejas, era un pastor de ovejas. Pastor de ovejas que eran de su padre Isaí. Pero David tenía una responsabilidad sobre esas ovejas. Él era el que las cuidaba, él era el que las protegía, él era el que las llevaba a que se alimentaran. Y mientras ellas se alimentaban, él las protegía de que nadie las devorara. ¿Y qué hizo David? Aquí podemos aprender algo muy lindo de David. Algo precioso. La responsabilidad. David cogió las ovejas que él tenía bajo su mando, bajo su autoridad, que eran prácticamente de él, y se las dejó a un guarda. No, yo no voy a estar. Yo me voy, porque ahora mi padre me dio otra tarea que yo tengo que hacer. Y tengo una orden nueva. Entonces cuídeme usted las ovejas. Porque él sabía que si dejaba las ovejas a la intemperie en el campo, venía el león, venía el oso y se las comía. Entonces acá hay responsabilidad. Alguna vez deja a alguien delegado, cuide usted esas ovejas. Y si las cuida, no se las van a comer. Si no las cuida, se las comen. Cuídelas, porque usted tiene que dar cuenta de aquí en adelante de ellos. Eso es alguien que entiende cuál es la autoridad y cuál es la responsabilidad que él tenía y que él tiene que delegar sobre otras personas también. Es un hombre responsable, David. Y estamos en el versículo 21, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Sí, en el versículo 21 dice, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Otra vez David enseñándonos la responsabilidad. Llegó, no se encontró a sus hermanos. Mira, estos andan en el campo de batalla que está acá más abajo. Entonces lleva una carga que también tenía que entregarle a quién, a sus hermanos y al jefe de los 1000, y entonces dice, bueno, aquí no están, no voy a ir a interrumpir allá, pero sí puedo dejar a alguien que es el que está encargado de cuidar todo lo que está ocupando el ejército, y entonces dijo, toma, cuide esto, no sea que alguien venga y se lo lleve. Entonces otra vez volvió a delegar. ¿Y por qué hablo sobre la responsabilidad, hermanos? Porque Dios se complace en que usted y yo seamos hombres y mujeres responsables. En que usted y yo estimemos lo que Él nos da y las responsabilidades que Él nos ha dado a nosotros como hijos e hijas. Y la Biblia dice, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. El problema es que muchas veces queremos estar en lo mucho, pero no ser fiel en lo poco. O sea, nada más queremos estar en lo mucho sin haber pasado el proceso de haber sido personas responsables en lo poco. Y David nos enseña esto, con las ovejas, con los quesos, con las cosas que traía para sus hermanos. Nos enseña que usted y yo tenemos que ser responsables en todas estas áreas. Amén. ¿O no amén? Versículo 23 dice la palabra del Señor. Mientras él hablaba con ellos, he aquí, que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat del filisteo de Gab, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Vemos que David llegó justo a tiempo cuando el filisteo estaba saliendo entre las filas para volver a pegarle la gritada a todo un ejército. No era la primera vez que el filisteo salía, sí era la primera vez que David lo oía, que lo observaba, porque David estaba recién llegado. Pero el filisteo llevaba 40 días, hermanos, de estar amedrentando, asustando a todo un ejército. ¿Cómo los podía tener? Si uno se asusta con un ratito, ahora con 40 días de gritos.
Esa gente llevaban 40 días de no dormir, de no pegar los ojos, de sufrir, de estrés y de planear. ¿Y qué hacemos con este? ¿Qué vamos a hacer? Y usted ha visto que todavía el miedo colectivo es peor. Uno asustado y otro asustado, se vuelven locos los dos. Era un ejército el que estaba asustado. Pero cuando hay uno asustado y otro no está asustado, el que no está asustado le puede ganar al otro y decir, no, animémonos, entre los dos le entramos, pero ahí no había ni uno que se animara. Todos estaban asustados, junto con el rey. Y dice la Biblia, y David llegó y escuchó, lo oyó él, con sus propios oídos, cómo este filisteo salía y les gritaba y los quería asustar, los tenía asustados. Y dice el versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y le tenían gran temor, huían, no querían ni verlo, huían de su presencia, nada más se imaginaban un mazazo ese en la jupa de ellos, y es lo único que hice, porque mía el doble mío, y es mucho más, si era grande también era pesado, más el grueso que podía tener ese varón, los kilos que podía pesar. Entonces todos estaban con miedo, dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que se ha salido? El que se adelanta para provocar a Israel, al que lo venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y le eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. El rey había hecho humanamente todo lo que él podía ya. Mirad, les doy riquezas, les eximo la casa, ustedes nunca más van a volver a pagar nada, los voy a mantener de aquí en adelante con todo, y si esto no basta, les doy a mi hija, pasan a formar parte de la familia real, el hombre que se anime y salga contra ese filisteo, contra ese hombre y pelee contra ese hombre. Yo le voy a dar todo lo que necesita a él, y no solo a él, sino a su familia. Y pasa a formar parte de la familia real, a ser del linaje real, y no se conseguía ni uno. Nadie se levantaba y decía, aquí voy a probar suerte. Nadie se animaba porque sabían que la llevaban perdida, que estaban listos, que no podían. Y con el otro gritándoles y asustándolos, menos iban a poder. Y sigue diciendo el versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? David ya escucha, lo había escuchado hablando, escucha lo que se ofrece y vuelve a preguntar, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Acá está la diferencia de este hombre. Ellos estaban asustados porque creían que era a ellos los que el gigante estaba provocando. Pero David llega e identifica el problema y ve la situación, cómo está, y ve a un pueblo asustado y a un gigante que sale a provocar aquí a Dios. Dice, pero ¿cómo es posible que estén asustados si Dios es el grande? Y muchas veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, decimos, tengo un problemón grande, una situación dificilísima, y de esta sí no salgo. Y nos atamos con los dichos de nuestra boca, con lo que confesamos con nuestra boca, y sentimos en nuestro corazón que es engañoso. Nos atamos y nos perdemos nosotros mismos. Pero se nos olvida que el grande es el Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz, el que nos tiene en victoria. Y dice el versículo 27, dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así hará al hombre que le venciere. Dice el versículo 28, oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, yo me pregunto, ¿por qué no se encendió en ira contra Goliat? Pero sí se encendió en ira contra David. Lo vio jamón.
Este me lo como fácil. Es mi hermanillo, el más chiquitillo, lo conozco desde que nació. Y se encendió en ira contra David. Y dijo, ¿para qué has descendido de acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto como si le importaran a él las ovejas? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Vemos cómo David tuvo que enfrentar la oposición también de su hermano, donde él está indagando, mira, esto se puede, la situación puede mejorarse, está fácil la situación. Este hombre, este gigante, por más grande que sea, es chiquitillo con el Dios que yo tengo. Y David está tratando de infundir ánimo a las demás personas y llega Eliab y dice, me lo como. Así es el enemigo. Muchas veces usted y yo vamos avanzando hacia la meta, felices, creciendo en el Señor. Mira, estudiemos, avancemos, oremos, crezcamos, y llega la persona más cercana a nosotros y nos dice, ¿pero qué está haciendo? No lo hagas. ¿Para qué? Todo está perdido. Y tratan de desanimarnos muchas veces. ¿Les ha pasado algunas veces que hay adversidad? Y muchas veces de la misma casa, de los más cercanos. No, esto va de mal en peor. No. Dios no está ahí. O no, esto no, ni para qué orar por eso. No, ni oremos por eso. Nosotros tenemos que aprender a identificar las situaciones, hermanos, y a enfrentarnos. Como David se enfrentó. Vean qué lindo lo que hizo David. Dice la palabra de Dios. David respondió y le dice, ¿verdad? Eliab, su hermano. ¿Qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. O sea, lo que le está diciendo es porque usted no va y se mata con Goliat. Deje de hablar paja y va a estar. Esa es la realidad, hermanos. No está hablando usted de mal, le dice. No es mucha hablada la que usted se está pegando. Y dice en el versículo 30, dice, y apartándose de él, de Eliab, su hermano, hacia otros, apartándose, lo bailó, se alejó de él. Es mi hermano, pero me está estorbando, no importa, me está estorbando para la misión que Dios me está dando. Y sea quien sea, lo quito. Muchas veces usted y yo tenemos que hacerlo. En el nombre de Jesús, en este momento me está haciendo piedra de tropiezo, así que quita. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? Dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro le está diciendo, ay Señor, pero ¿cómo se va a ir a padecer eso? Ay Señor, pero que Dios te libre. Que no te acontezca, que no te pase. Nosotros, dice, apártate de mí, Satanás. Y se hizo de Pedro. Esto acaba de hacer David. Quitándose de él, alejándose de él. Preguntó, dice la palabra de Dios, de igual manera, tercera vez. Y el pueblo le dio la misma respuesta de antes. 3 veces David se informa. ¿Por qué lo hizo así? Porque David no hizo las cosas a la carrera, no hizo nada precipitado. Si David hubiera hecho las cosas precipitadas, posiblemente nada más llegue y dice, este Goliat yo me lo he hecho, pum, dentro, pum, lo vence, no recibe la recompensa. Muchas veces actuamos precipitadamente porque creemos que podemos hacer las cosas, o porque creemos que sabemos, o que somos muy cargas y las hacemos. Pero Dios nos pide a nosotros que seamos sabios. Dice que el que está falto de sabiduría, que la pida. Es algo que usted y yo día a día tenemos que pedir. La sabiduría de Dios. Para hacer las cosas que a Dios le agradan al tiempo de Él, no a nuestro tiempo. Es el tiempo de Dios el que tiene, que tenemos que manejar nosotros, andar nosotros en ese tiempo de Dios. Y dice el versículo 31, dice, y fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Y de una vez Saúl le hizo venir. Claro, ¿cómo no le va a hacer venir? Saúl está interesado buscando un hombre, y por supuesto le cuentan de que hay alguien que se anima y le tráiganlo, yo quiero conocerlo, yo quiero saber quién es. Y de una vez va David donde Saúl, sigue el versículo 32, dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David se presenta como el hombre valiente y dice, yo vengo acá y yo voy a ir a pelear contra este filisteo. Usted estaba buscando un hombre, yo voy a ir y lo voy a hacer.
Pero oiga lo que le dice el versículo 33. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir donde lo ve. Otra vez los ojos humanos, ¿verdad? La carne le sale. Y dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué fue lo que vio David? Un hombre pequeño, alguien sin experiencia, sin currículum de guerra. Y dice, este no. Si ninguno de mis hombres se ha animado a ir, que están experimentados y que son más grandes y que están armados, va a ir este, patas peladas, que viene acá, con un saquillo, con una bolsita y con un palo en la mano, porque eso es lo que David andaba, un palo en la mano. Un palo para guiar las ovejas, tipo bordón, para sostenerlas, para guiarlas, para levantarlas, para cinchonearlas cuando ocupaba. Eso es lo que David andaba. Y una tira para mandar piedras, llamada onda, como diríamos nosotros aquí, una flecha. Eso era lo que David andaba. Imagínense. Y entonces Saúl le dice, no, pero usted no puede ir. ¿Cómo va a ir usted? Otra vez oposición. Y así sucede con nosotros. Esta vez fue la autoridad máxima terrenal de él. Era su rey. Y le dice, usted no podrá ir. ¿Cómo va a ir usted? Se lo come este gigante. Muchas veces eso es lo que nos dicen. El problema que usted tiene no tiene solución. Ahora sí, usted está hundido. Y de ahí a usted nadie lo saca. Ya usted no va a poder levantarse de ahí. Esa es la voz del mundo, el enemigo hablándonos muchas veces. Pero David recuerda quién es Dios y le dice a Saúl quién es Dios en su vida. Y le dice así en el versículo 34. David responde a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna de la manada, algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo liberaba, y la libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Dios que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. David le hace ver a Saúl todo su pasado, todo como Dios lo había guardado, hermanos. Y si usted está aquí es porque Dios a usted lo ha sacado de más de una. Nada más que muchas veces se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos llamó. Y decimos, ahora sí tengo un problema grande. Problema grande teníamos cuando usted y yo no estábamos en Cristo, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y si moríamos íbamos al infierno. Pero hoy que usted y yo estamos en Cristo, somos más que vencedores en Jesús. Entonces, por más grande que sea la lucha que tú tengas, tú puedes vencer. Sin importar lo que tú estés pasando, lo que tú estés viviendo, lo que el enemigo se levante y te diga, en Cristo hay poder para salir adelante. Porque Él es el vencedor y punto, ya eso es todo. Dice la Biblia, así continúa diciendo en el versículo 38. Y Saúl, escuchó todo lo de David, dice, y Saúl vistió a David con sus ropas. Oiga, lo que hace. Claro, lo ve. Dice, claro, este chamaco tiene valor. No lo conozco, pero es valiente. Tal vez con mis ropas se va a ver un poco mejor. Con las ropas reales. Y tal vez asuste un poquillo a Goliat. Entonces le vamos a poner la ropa del rey. Eso es lo que el mundo quiere hacer muchas veces. Disfrazarnos, que usted y yo nos disfracemos con sus ropas. Y dicen, no, mira, es que este cristiano ya es un perezoso, ya este cristiano no habla, ya este cristiano no juega, ya este cristiano no hace esto, ya este cristiano acá. Y ya con esa persona ya ni se puede hablar. Eso es lo que el mundo quiere, que usted y yo nos volvamos igual que ellos y que nos digamos cristianos.
Y David decidió no revolcarse con Israel, no meterse con él, volverse igual que ellos. Todos estaban asustados. Él no tenía por qué estar asustado. Y sigue diciendo así, dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, igual que lo que pasó con Goliat, ahí chaneado ya. Y siguió David sobre la espada de Saúl, sobre sus vestidos. Y dice ahí, y probó a andar, porque nunca lo había hecho antes, nunca lo había hecho, nunca había tenido casco, nunca había ocupado nada de lo que el mundo le ofrecía para ver la mano de Dios. Y yo estoy aquí, hermanos, para decir que ustedes no necesitan nada de lo que el mundo ofrece para seguir viendo la mano de Dios. El mundo está perdido, el mundo está sin Cristo, el mundo no tiene salvación, no tiene absolutamente nada que ofrecerle a ustedes. No hay nada en el mundo para nosotros. Están asustados, están sin Cristo y quieren ayudarnos. Usted y yo somos esa luz que más bien podemos hacer la diferencia, hablándoles a ellos del Evangelio. Pero ellos no tienen nada para nosotros. Así de simple. Y dice así, probó a andar porque nunca lo había hecho, hizo la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y como echó a Eliab de su orilla, se orilló de Eliab, dice, y David echó, decía aquellas cosas. El primer obstáculo, su hermano se hiló de él. Segundo obstáculo, el rey le presentó su currículum, el rey lo vio el chamaco, lo chaneó, lo visto, y lo mando a la guerra. No, esto no me sirve. Yo voy como Dios me tiene. Yo voy como Dios quiere que yo vaya, porque Dios se glorifica en lo pequeño. Porque lo pequeño en manos de Dios es más grande que cualquier cosa grande del mundo. Que lo más grande del mundo. Y la Biblia nos dice que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar lo que se cree, lo que es, lo fuerte. Para avergonzar lo inteligente de este mundo, lo sabio. Eso es lo que el Señor nos enseña. En el mundo no hay nada para nosotros. Dice la palabra de Dios entonces en el 40. Y tomó su cayado en su mano. Su cayado, su bordón, esa vara que él llevaba. Lo que Dios le había dado, con lo que Dios lo había respaldado. Y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Y las puso en su saco pastoril. Se las echó en la bolsita que él andaba. En el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Me enfrento como Dios me tiene. Usted y yo estamos viviendo una lucha espiritual. Hay un gigante en cada uno de nosotros que se nos para muchas veces y nos dice, tú no puedes. Naciste para maceta y el corredor no pasa. Son mentiras del diablo. Tú no eres quien para predicar, tú no eres quien para hablar de Dios, tú no eres especial, tú eres especial. Valemos la sangre de Cristo. Dejemos de escuchar la voz del enemigo y escuchemos la voz de Dios que nos llama a crecer, a avanzar día a día en esta lucha, hacia la meta que usted y yo tenemos. Versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Lo vio jamón. Este me lo como en la primera. Ese es mío. Y dice la Biblia en el versículo 43, y dijo el filisteo a David, tenía todo un pueblo asustado, ahora le tocaba asustar al chamaco. Y le dijo, ¿soy yo pueblo para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Quién sabe cuántas cosas le dijo? ¿Quién sabe cuántas cosas le gritó? Porque bueno para gritar. Por 40 días había gritado a todo un pueblo. Y los tenía detrás de las líneas de batalla, escondidos. Y dijo, luego el filisteo a David, ven a mí. Y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. En los zapatos de David muchos hubiéramos salido corriendo. Hermanos, nosotros estamos viviendo una lucha.
Y ese gigante que nos dice, si se mete conmigo, usted no va a poder. Yo les recuerdo, hermanos, usted puede, porque el que está en usted es el vencedor. Y Dios a usted no le ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado otro espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Usted puede levantarse en la guerra que sea que tú estés viviendo y decir, yo soy un hombre, soy una mujer vencedora en Cristo, sin importar lo que tú estés pasando. Nosotros somos vencedores en Jesús. David, en el 45 dice, entonces dijo David a Filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Vienes bien, vienes muy bien, muy seguro, te creo muy seguro. Pero le dice, mas yo vengo a ti en nombre de Dios, del Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú no me has provocado a mí. Tú no te estás metiendo conmigo. Te estás metiendo con Dios. Eso es lo que David le dice y eso es lo que usted y yo tenemos que decirle al enemigo cuando toca nuestra puerta. Y el que se mete contra Dios está perdido y punto. Pero creemos nosotros que Dios va delante de nosotros, dice el versículo 46. Dios te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y haré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda esa tierra sabrá que hay Dios en Israel. El otro había ofrecido su cuerpo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Yo le voy a eliminar todo ese ejército, a usted le dice David. Porque no soy yo, es Dios. Y dice el versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Dios nos salva con espada y lanza. ¿A quién se refería David? Al pueblo de Israel. A aquel que estaba asustado, que estaba amedrentado. A aquellos que lo habían querido vestir para ir a la guerra. Y sabrá toda esta congregación que Dios nos salva con espada y lanza. Eso es lo que le dice, porque Dios es la batalla y Él los entregará hoy en nuestras manos. No sé qué situación estés pasando. No sé qué tú estés viviendo, qué haya dicho el enemigo de ti. O que te hayan dicho en contra de ti. O que estés pensando tú de usted mismo. De sí mismo, de sí misma. ¿Qué está usted pensando? Pero hoy yo estoy acá, hermanos, basado en esta palabra, diciéndole, ese gigante hoy, usted le puede cortar la cabeza y le puede recordar, yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios, comprado a precio de sangre y voy hacia una meta a la cual todavía no he llegado. Voy camino y soy un hombre, soy una mujer victoriosa en manos de aquel que me llamó, sin importar lo que tú hayas hecho, lo que tú estés viviendo. Dios quiere levantarte. Dios quiere usarte y quiere que tú seas esa herramienta útil en la obra de Él. Así que nos toca a nosotros creer, y termino con estos versículos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. El otro echó a andar, pero David corrió y se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda y quedó clavada en la frente. Lo único que tenía pelado, todo lo demás lo tenía cubierto, y lo único que tenía pelado lo pegó en la pura frente. Y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Nuestra lucha, hermanos, se pelea de rodillas, se pelea creyéndole a Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de nuestro Señor. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Recuerda que usted y yo estamos librando una batalla, y esto es de valientes. Y solamente los vencedores
son los que van a arrebatar la corona de vida que Dios tiene para los que le aman. Solamente los que perseveran y lleguen hasta el final son los dignos de recibir el regalo que Dios ofrece a los que le han creído. Pero si tú te quedas de camino, si tú claudicas, si tú dices, ya yo no puedo seguir, la adversidad es muy grande, ya yo no soporto. Dios ya lo hizo todo por ti, entregó a su Hijo en la cruz y te hizo una mujer, un hombre valiente, esforzado. A usted le toca poner su parte y decirle, Señor, yo te creo, yo espero en ti, confío en ti y espero en tu provisión. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha encomendado Dios? Solo tú lo sabrás. Pero un día un hombre llamado Moisés, Dios le dijo, Señor, yo no puedo ir, ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a ir yo? A liberar a todo un pueblo, toda una nación, ¿cómo me van a creer? ¿Cómo me van a creer esta gente? Yo no soy nadie. Un hombre que había sido príncipe de Egipto ya no era nadie. Ya se había gastado por años de años. Ya yo no soy nadie. Y le dijo al Señor, Moisés, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Hoy Dios te pregunta, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Yo quiero trabajar con lo que tú tienes. Yo quiero trabajar con lo que tú tienes. Y Moisés miró y le dijo, lo que tengo es eso, una vara, un pedazo de palo. Dijo, con eso te voy a usar. Y el pueblo de Israel miró la gloria de Dios con esa vara. Así que usted, pregúntese, ¿qué te ha dado Dios? ¿Qué tienes en tu mano? Dios va a trabajar sobre lo que tú pongas en las manos de Dios. Bendito Dios y Padre amado, gracias Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias Señor por tu amor.